Cuando hablamos del tema del campo, siempre lo llamamos a Matías Longoni, un periodista especializado en agro, integrante de Bichos de Campo, a quien seguimos no solamente por las redes sociales, sino también siempre seguimos sus actuaciones periodísticas porque son muy certeras y muy precisas. Matías, ¿cómo te va? Buen día, buen año, ¿cómo andás? Buen día, Daniel. Muy bien, gracias. Bueno, ¿cómo tengo que graficar, a ver, esta situación que por momentos aparece en los medios regionales de Santa Fe, aparece en otras provincias, pero cuando miro Corrientes digo, es desesperante esta situación, especialmente para un sector como el sector productivo, tan valioso para la economía argentina? Y estamos, como vos dijiste bien, en el tercer año de un ciclo que fue muy largo y que va acumulando daño. Ese año de lluvias que falta, que no es un año seguido, sino que es en el promedio la reducción de 1/3 de las lluvias normales, lo que provoca es que se vaya acumulando la sequía. Entonces quizás el primer año no se notó tanto, el segundo año en Corrientes se notó particularmente con el tema de los incendios, porque coincidió con una ola de calor muy fuerte para esa época del año, para febrero del año pasado, y después se siguió acumulando, y quizás la sensación para la gente que no entiende es que el tema salió de bueno, llovió, algunos focos se apagaron, pero finalmente la sequía, que es un enemigo más silencioso y persistente, siguió acumulando, y lo que tenemos ahora es que ahora casi ya, yo ayer o anteayer escribí una noticia sobre un informe que hizo la Asociación de Rurales allí de Corrientes sobre el grado de pérdidas, y mi sensación es que los incendios ya no deben ser tan importantes como antes, porque ya no hay pasto que quemar. El año pasado mucho de la superficie que se quemó, que fue el 13% de la provincia, era eso, eran pasturas naturales que se consumían. Bueno, ahora lo que dicen los ganaderos, yo estuve hablando con algunos de ellos, es que no hay pasto prácticamente, que todos los campos son, no todos, pero sobre todo los del sur provincial, las zonas que vos acabas de mencionar, justamente que son las más ganaderas, donde está 50-60% del stock de bovinos de la provincia. Bueno, la característica que tienen hoy es que por acumulación de años de sequía no tenés ningún pasto para quemar ni para comer, con lo cual la situación ahora es mucho más compleja, a pesar de que no haya llamas. Esta es un poco mi sensación. ¿Por qué es más compleja? Porque vos, bueno, venían las llamas, corría la ganadería, apagaban los incendios, la verdad que se lució el sistema de bomberos voluntarios, los voluntarios, la gente de campo apagando incendios, pero ahora, contra lo que te pasa ahora, no hay mucho que hacer más que esperar lluvia. Y hay otra característica que me parece que agrava el panorama, que tiene ya que ver con una visión nacional, que es que en el resto de las zonas llovió y algo se cortó la sequía. Entonces las autoridades políticas y los medios dejaron de hablar de la sequía como un problema. En cambio, en Corrientes no llovió del todo bien, no se recompuso la situación para nada, pero ya nadie habla a nivel nacional de la sequía. Entonces parece ser que vuelven a chillar solos de alguna manera, y esto es más grave porque en realidad vos lo que necesitas en esos casos son ayudas de los gobiernos, y si la prensa no habla, bueno, los gobiernos no ayudan. Suele pasar esta situación medio maquiavélica, pero que funciona así en la Argentina. Vos sabés que la particularidad de esto, y he visto uno de los informes tuyos respecto de la ayuda nacional. El año pasado, cuando Corrientes entró en este proceso, en un proceso de incendios, se habló de una cifra importante, impactante, pero que en octubre, noviembre, las autoridades provinciales nos decían, de esa cifra no llegó ni el 10% de lo que se había prometido. Eso es otro problema en la Argentina. La sequía de compromisos, diría yo. Muchas veces anuncian los temas con una profunda espectacularidad, como para mostrarle a la gente de la ciudad que los gobiernos están al lado de los productores en estas situaciones, y en realidad es mucha espuma y poco anuncio concreto. Corrientes tuvo la fortuna de que llovió el año pasado, se cortaron los incendios y esas lluvias recompusieron rápidamente las pasturas. Y los bravos ganaderos, digo bravos ganaderos porque lo usé en un título, los bravos ganaderos correntinos que preanunciaban lo peor en el momento de más fuerte sequía en 2022, que era tener que deshacerse de vacas,
hicieron todo lo posible, incluso hubo circuitos de solidaridad, donde llegaban pasturas y rollos de otras provincias, hubo un circuito virtuoso que impidió que Corrientes tuviera que desangrarse en materia de stock bovino. Si uno miraba después de la vacunación antiaftosa los datos de Corrientes, decía, ¡epa! ¡Qué sorpresa! Porque los muchachos, a pesar de la contingencia climática, no soltaron las vacas, se aferraron a su capital productivo. Y decía, bueno, qué suerte. Ahora el escenario es de vuelta de intenso calor, de vuelta de algunos focos de incendio, pero más grave en el sentido de que hay menos disponibilidad de pasto en los campos. Y entonces el análisis vuelve a ser parecido, digamos, podrán aguantar con sus vacas, porque ¿qué es lo que sucede para que la gente entienda? Uno tiene un campo y tiene una disponibilidad de pastos, y es mayor si hay buena humedad en el piso, como cualquier cultivo, y menor si está seco. Y lo que sucede es que uno, cuando está demasiado seco el pasto y no hay disponibilidad de pasto, lo que tiene es que ajustar el número de vacunos que van a comer de ese pasto, porque si no va a suceder que todos coman mal y enflaquezcan todo. Entonces tienen que sacar Hacienda del lugar. Bueno, este escenario de achique del stock no se había producido hasta ahora, pero ahora parece más bien inevitable, porque realmente no hay pasto y ojalá que llueva y se recomponga rápido la situación. Pero bueno, esto ya dependemos de los pronósticos meteorológicos, que en general se construyen para las zonas pampeanas, y que hablan de un alejamiento de la Niña finalmente después de 3 años, y un paulatino, primero un ingreso a una etapa neutra de equilibrio. ¿Qué quiere decir equilibrio? Que volvemos a la normalidad en los promedios históricos de lluvias, y luego en alguna etapa Niño que en general beneficia a la región pampeana, repito, con mayor cantidad de lluvias. Y repito región pampeana con tanto énfasis porque los modelos en general hablan y se preocupan por la soja, por el trigo, por el maíz, por la ganadería de la zona centro, y en general las zonas que parecen ser, digamos, el pronóstico generalizado no corresponde a las zonas extrapampeanas, y Corrientes lo es. Entonces quizás haya que buscar un pronóstico más acertado para esa zona, ¿no? Matías, y en la cuestión económica en sí, ¿qué tipo de impacto vos le ves que da esto en la economía del país? Bueno, los muchachos de las asociaciones rurales están calculando una pérdida de 28.000 millones de pesos. Me dicen que se quedaron cortos frente a la pérdida del gobierno provincial, que calculó más, pero porque debe haber sumado otros sectores. Lo que ya se está viendo en Corrientes en concreto es caída. Corrientes es la principal provincia arrocera y hay una caída de la siembra. Ya está consumado eso, no se puede sembrar tanto porque no hay tanta agua disponible para riego. El arroz es muy demandante de riego, y si no, mejor no siempre si no tenés agua garantizada. Ya se nota un achicamiento. Hay, bueno, este temor a que no se pueda sostener el stock provincial de Hacienda. Corrientes es una de las principales reservas, la segunda en importancia después de la provincia de Buenos Aires, de madres bovinas, de vacas que van a parir terneros. Es como la fábrica, está la máquina ahí que produce el inicio del ciclo ganadero. Bueno, hay que tratar de sostener eso. Entonces ya deberíamos estar armando un plan de contingencia para llevar alimentos, deberíamos estar pensando en un mecanismo solidario nuevamente para que los rollos puedan sostener a los pequeños productores. A mí la verdad que me dio tristeza de Corrientes en el caso, digamos, confieso que no estoy todo el día pensando en Corrientes ni mirando Corrientes, miro muchas otras cosas, pero lo que vos decías de la ayuda dilapidada durante todos estos meses, esta sensación de que como llovió el año pasado se resolvió todo y no se hizo mucho más, y había 200 millones de pesos de un aporte nacional que en realidad no se terminaron usando para nada, porque entraron en una discusión si se iban a usar para hacer un centro de genética para terneros, para que los pequeños productores lleven sus terneras, o sea, un plan rimbombante para el largo plazo, para mejorar la genética del rodeo correntino, y la verdad que había que usarlos para hacer reservas de rollo, para tener 200 millones de pesos en rollos, ahí por si acaso debajo de un galpón, en fardos de alfalfa, en lo que fuera. Y me parece que de vuelta hay que ponerse a pensar cómo se hace eso, ¿no? Cómo se sostiene el stock vacuno, porque es el capital de los pequeños productores sobre todo. Un arrocero es una empresa usualmente más grande,
que tiene otras espaldas, otros recursos. Lo que hay en Corrientes es, además de algunos grandes estancieros y los mayores capitalistas en Hacienda de la Argentina tienen sus campos allí en Corrientes, pero hay mucho pequeño productor que tiene sus pocos animales y son esos la primera variable de ajuste. Sí, eso es, son los primeros y los que más pierden, diríamos, en todo este negocio, siempre. Y pierden todo. Cuando un pequeño productor no puede sostener el campo, donde vive, sus 20, 50 madres, pierde todo, pierde lo que labura toda su vida. Es su capital, es lo que lo convierte en capitalista de algún modo, lo que lo inserta en el sistema. Hay quizás la mayor parte de las veces son trabajadores rurales que tienen su propia tropa a la par de la del patrón. Bueno, son esos los que pierden, y es muy difícil recomprar una vaca. Salir del negocio ganadero para volver a entrar es un lujo que se pueden dar solamente unos pocos elegidos. Y entonces esto confirma la triste sensación de que, además de que no hay política agropecuaria en este país para sostener a los pequeños y medianos productores, lo que son es muy endeble frente a las contingencias climáticas, no tienen ningún tipo de defensa. Y entonces el clima, una sequía, una inundación, termina siendo el que ajusta finalmente, el que hace el brusco ajuste en el número de productores. Y yo siempre recuerdo que el número de productores en la Argentina, desde que volvió la democracia y se hizo un censo agropecuario en 1988, cayó en el 40%, ya perdimos el 40% de nuestras unidades productivas. Esto es concentración, esto es cada vez menos gente en el campo, más taperas y todo lo que ya sabemos. Entonces, y ahí el clima es determinante, porque como el clima ataca y no hay defensa, si no hay mecanismos de contención de la gente más endeble, más débil en el campo, bueno, lo que sucede finalmente es que los que salen del negocio les cuesta mucho volver. Matías, un abrazo, gracias por estos 2 minutos. Un abrazo, gracias. Por favor, estuvimos en contacto con Matías Longoni, periodista especializado en el agro y además también conductor, cronista y editor de Bichos de Campo, como para seguirlo permanentemente con esta sequía que está abrazando y que no se quiere ir de la provincia de Corrientes.